Inicia tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de, por supuesto, las redes y la radio, que bueno, pues estamos transmitiendo desde las 7, desde las 19 horas. Fíjense que el mundo está un malentendido, así lo fraseó Antonio Guterres el día de hoy, de una aniquilación nuclear. Escuche usted. Los cielos que se abrieron después del fin de la Guerra Fría se cierran de nuevo. Hemos sido extraordinariamente afortunados, pero la suerte no es una estrategia, tampoco es un escudo ante las tensiones geopolíticas que hiervan en un conflicto. Hoy la humanidad está a un malentendido, a una falla en los cálculos de la aniquilación nuclear. Para eso estamos colgando de un hilito. Putin anunció este fin de semana una nueva política naval y Estados Unidos anuncia un apoyo de más de $500 millones para apoyar con armamento a Ucrania. También confirma que abatió al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Afganistán. Lo hizo a través de un dron. Hace un momento nos daban efectivamente pues los detalles de este personaje que durante años complotó contra los Estados Unidos. Le comento que hace un momento platicamos con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Señaló la importancia de la activación del incentivo fiscal a las gasolinas para evitar que crezca la inflación. Nuevo récord de remesas, 5,153 miles de millones, o sea, 5,500 millones de dólares en un mes y 27,500, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares en el semestre, lo cual es bastante impresionante. Hoy los especialistas se ponen de acuerdo en que el crecimiento anual será de 1,78, 7,82 para la inflación. Me decía Gabriel Llorio hace un momento en la entrevista que ya le refería que desde su punto de vista no han incorporado los especialistas los nuevos datos de crecimiento del país. Hoy, por cierto, hablando de la situación de nuestro país, Hacienda confirma la reactivación de Compranet. En más temas, hoy se publica también por parte del INEGI los índices de confianza empresarial y la verdad es que no reflejan una buena situación. Hace un momento platicábamos con el presidente de Coparmex, Medina Mora, y decía que urgen apoyos para las pequeñas y medianas empresas. Dan 7 años de cárcel al primer condenado en el juicio por el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, aquel no solamente tolerado, sino incitado por Donald Trump. Rafael Caro Quintero tendrá un abogado de oficio, así literalmente de narco, de todos los narcos, charola de la DFS y aviones oficiales, ahora abogado de oficio. Jorge Winkler, quien fuera fiscal de Veracruz, fue trasladado al penal del Altiplano, así de manera directa. Hace un momento conversé con la secretaria general y la presidenta del Consejo de Morena, consideran que fue un éxito el proceso de este fin de semana. 3 millones de militantes tiene en este caso Morena. Hoy el presidente también se refirió al proceso, quedó muy contento, dice de 553 espacios de votación, solo se van a anular 19. Hace un momento Citlali Hernández me decía que podrían anularse 10 distritos y que están abiertos, por supuesto, a las críticas. En un momento más platicaremos con el senador Ricardo Monreal para que nos cuente cómo ve efectivamente el proceso. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Seguimos con la información. Fíjese que, bueno, pues sigo pendiente de la cuenta de Twitter de Nancy Pelosi. Ella ha anunciado que, bueno, pues está encabezando un grupo, una delegación de congresistas que van a la región Indo-Pacífico, dice, para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos. Van a estar en Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Tendrán encuentros, bueno, de hecho ya han empezado a tener encuentros con ministros y, bueno, jerarcas de aquellos países. Ve una nota hoy en el Wall Street Journal diciendo que podría ir a Taiwán, lo cual pues abriría un proceso, un espacio de tensión entre las potencias nunca visto. Tal vez tenía en este presente Antonio Guterres esto cuando dijo, no solamente por el incremento del poderío militar ruso y el
proceso de rearme que ha tenido Europa y también los Estados Unidos a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Y tenía, bueno, pues esa preocupación, pero ahí tenemos también la tensión entre las dos potencias económicas del planeta. También China tiene poderío nuclear, lo cual, bueno, pues nos recuerda así épocas ya pasadas. Volvemos al apogeo, dijo Antonio Guterres el día de hoy. Creo que hay que tomar muy en serio al secretario general de la ONU. Estamos en el apogeo de la Guerra Fría, aunque ahora pues tenemos una guerra caliente allá en Ucrania. Dejo esos temas y hablo ahora o retomo la crónica de la vida política de nuestro país. Le doy la más cordial bienvenida al coordinador de la mayoría en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Senador, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Me da gusto saludarte esta tarde, noche, y saludar a todo tu auditorio. El gusto es nuestro. Senador, el jueves poníamos el audio que subió a sus redes sociales explicando por qué no iba a participar en el proceso de este fin de semana. ¿Cómo queda después de todo lo ocurrido, visto lo visto, senador? Pues es un mal ejemplo de lo que no se debe de hacer. Si yo el propio jueves, que sé que subiste aquí el video en efecto, comenté que no iba a participar porque veía ya las listas prefiguradas, así es de que no tenía sentido que ese ejercicio se prolongara, dado que la decisión estaba tomada desde mi punto de vista, y por eso decidí no participar. Pero obviamente me da tristeza porque la forma en que se hizo, humillando a los fundadores, a los militantes, a la gente que de buena fe se inscribió para poder ser consejero en alguno de los niveles de decisión de Morena, pues realmente no tuvo la oportunidad porque esas listas estaban ya seleccionadas o preseleccionadas. Entonces, no está bien, yo no me siento contento. El nivel, la calidad de la elección es muy cuestionable y yo estoy realmente muy triste porque soy fundador, desde hace 25 años camino al lado del presidente. Soñamos con tener procesos democráticos, una organización fuerte, terminar con toda esta serie de irregularidades que padecimos como víctimas. Por eso es que elevamos a delito grave el delito electoral recientemente, hace 3-4 años. Ahora la compra del voto, el uso de programas sociales, el acarreo, todo esto ya se castiga como delito grave sin derecho a fianza. Entonces, sí, no creo que haya sido un ejemplo para nadie y sí creo además que es hora de que reflexione Morena y pueda generar condiciones mejores para pasar este episodio que no fue el más correcto. Ya. Oiga, al presidente, sin embargo, le pareció muy bien y hace un ratito platicamos con Citlali, con Berta Luján y a ella les pareció ejemplar. Y yo le pregunto, ¿se puede mantener a pesar de todo esto la unidad en Morena, senador? Bueno, son opiniones distintas. Yo entiendo que ellos quieren justificar porque son quienes organizan, quienes cuentan, quienes cantan los resultados, pues esa es su obligación. Pero a mí no me pareció que haya sido un proceso ejemplar. Está muy alejado de eso, muy alejado. Pero no sé, creo que el acudir a estas prácticas que siempre combatimos nos aleja de la confianza ciudadana. Lo digo con todas sus letras. No puede haber ciudadanos que acepten ese tipo de prácticas, aunque no sean militantes, o siendo militantes se sienten lastimados con ese tipo de procedimientos previamente selectos. Entonces, respeto lo que ha dicho la secretaria general y la señora Berta Luján, pero yo vi otras cosas. Y el presidente, ¿no?, que dijo que le pareció muy correcto, dijo, de 553 espacios para votar, solo en 19 viven conformidades. No, yo creo que hubo en más, pero bueno, ya para que entramos a detalles, lo cierto es que
Lo que a mí me preocupa, Leonardo, es que se pueda borrar la frontera entre el gobierno y el partido, que es una lucha histórica, la separación entre gobierno. La sana distancia, decían algunos. La sana distancia, pero no me gustaría que se volviera a confundir o a eliminar ese lindero. Hemos luchado mucho tiempo para que esto no suceda, y ahora que vi los resultados y veo también a quienes resultaron designados o electos, me preocupa bastante el futuro de Morena. Oiga, y el presidente habló como jefe político del movimiento, dijo, ya sé que me iban a preguntar y vine preparado. Déjeme hacerle una pregunta personal. Usted ha hecho un trabajo, pues, de ir documentando su postura, hablar sobre temas fiscales, qué haría si fuese efectivamente candidato. ¿Ha tenido eso, además de los comentarios que hemos hecho en medios, alguna repercusión en Palacio Nacional, en Morena? Lo han llamado a decir, a ver, doctor Monreal, qué interesante que esté usted en el plano de las ideas. Perdón por la ingenuidad de la pregunta, pero se la tengo que hacer. No, por supuesto que no. Voy a estar presentando. Estaba esperando que pasara el proceso para no distraer la atención, pero la semana que entra ya entro a otro de los ejes y voy a estar presentando cada uno de las propuestas, porque en efecto, estimado Leonardo, yo creo más en el programa y después la persona. Y por esa razón el debate de ideas o el debate de las ideas es el que debe de predominar para que eliminemos la coyuntura pragmática simple y no nos olvidemos del debate de ideas. Y así lo voy a estar presentando. Voy a estar en Anenecuilco la semana que entra presentando, me invitaron los ejidatarios de ahí, donde nació Emiliano Zapata, y donde también es una tierra histórica. El día 7 voy a estar allá, por la tarde, con los ejidatarios, y voy a presentar el eje sobre justicia. Entonces, en materia de justicia hay mucho que decir, y lo voy a presentar precisamente en una tierra simbólica de un hombre que luchó hasta el final de su vida, que la traicionaron, por la justicia. Algunos dicen que solo la justicia agraria. No, era mucho más amplio lo que él planteaba. La justicia Oiga, social. Estaría bien que invitara a las otras, como les llama el presidente, corcholatas, como a debatir esos temas, el fiscal y algunos otros más. Yo creo que la nación se vería favorecida de un buen debate político. Y es cierto. Yo lo haría. ¿Qué le dice, no? Lo haría con mucho gusto. Siempre donde voy a veces se adelantan. Por ejemplo, yo voy con los ejidatarios. Seguramente alguno de ellos va a pedirle al ayuntamiento que le haga una reunión antes que yo vaya, pero está bien, no hay problema. Se ve que lo tienen siempre en la mente, ¿no? Sí, oiga, ahora que está de siempre. moda la canción de Juan Gabriel. Sí. Oiga, preguntarle, digamos, en este caso, bueno, la situación no es nada cómoda para usted, los mensajes del presidente, pero le pregunto, hay temas de Estado que usted tiene que seguir desahogando. ¿Le han consultado algo o qué es lo que van a hacer efectivamente para llevar adelante el contencioso? Bueno, ahora está en fase de consultas con nuestros socios comerciales. ¿Cuál va a ser el papel de la Cámara Alta en esto, doctor Monreal? Sí, tenemos una agenda muy amplia, Leonardo, una agenda legislativa. Hoy tenemos, por ejemplo, la ratificación de embajadores, que lo estamos haciendo en la permanente y estamos tratando de votar al integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, y es una agenda, pero sí existe la colaboración, a pesar de que no veo al presidente desde hace varios meses. No hay interrupción en la relación de poderes, entre la coordinación y colaboración entre los poderes. El que hace esa función es el que la Constitución refiere, que es el secretario de Gobernación. Con él tengo mucho entendimiento,
comunicación y suple, o más bien encabeza, la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Debo de decir también, con toda razón, que el Ejecutivo Federal ha sido muy respetuoso con el Poder Legislativo y no tenemos intromisión indebida ni tampoco injerencia incorrecta, más bien colaboración entendida y en beneficio del país. Entonces no tengo dificultades para llevar a cabo nuestro trabajo como Poder Legislativo y como integrante de una de las cámaras del Congreso mexicano. Ya, pero en este caso, para la estrategia de consultas y un eventual panel, el Senado en estos momentos no juega ningún papel. No en este momento, porque está a nivel ejecutivo. La consulta es un mecanismo que prevé el propio tratado en su capítulo de solución de controversias, y es una etapa previa, estimado amigo, es una etapa previa en el que solo intervienen los grupos técnicos y las secretarías de economía o sus correspondientes, sus homólogos en cada país. Como es una consulta que está pidiendo Estados Unidos y después se suma Canadá, inician, de hecho creo que ya están por iniciar las conversaciones entre los tres países, entre las secretarias de Economía o secretarios de Economía y los grupos técnicos. Y después de eso, si no se allana, porque además de ser senador y haber votado, usted ratificado en eso, tiene un libro, ¿no?, del Telecanal Temec, sobre el particular. Tengo un libro sobre el Temec y conozco bien los términos que firmamos y ratificamos. Entonces, después de esto, si no hay solución por la vía de los acuerdos previos, entonces sí, cualquiera de los países puede plantear el inicio del panel sobre controversias. Pero yo espero no llegar hasta allá. Ya. Pues veremos en qué términos lo hacen. Bueno, finalmente le pregunto, yo supongo que el cuerpo pide romper y decir, saben que ya estoy harto, pero usted es un político muy experimentado. ¿Sigue apostando por Morena, senador Monreal? Sigo apostando. Es capacidad de resistencia y todo lo que resiste apoya. Es una frase que tú ya la conoces y creo en ella. No me desespero, no me precipito, conozco muy bien los ritmos y conozco muy bien los momentos de la política. Entonces voy a tomar calma y voy a seguir insistiendo en el establecimiento de reglas claras, equitativas para el proceso de selección de candidatos. La propia sucesión anticipada, Leonardo, está también con tiempos muy apresurados y no hay que dejar que estos tiempos nos impongan las modalidades ni tampoco nuestro ritmo. Vamos a esperar y vamos a actuar con mucha prudencia y sensatez en este momento tan difícil para el país, de grandes retos que el país tiene y que no hay que perder la ecuanimidad y la prudencia. Muy bien, pues lo veremos. ¿Va a optar simplemente por dejarlo políticamente o alguna, digamos, controversia desde el punto de vista judicial, no sé, algún mecanismo ante el Tribunal Electoral lo está contemplando, senador? No, yo no. Lo quiero decir categóricamente porque como no participé, no sería congruente de mi parte interponer algún recurso. Quienes participaron lo podrán hacer, pero yo no. Y creo que sentir que sus derechos se vulneraron, ¿no? Sí, los que votaron, los que fueron a las asambleas, quienes se sienten que no fueron escuchados o atendidos, pueden acudir por la vía de la protección de los derechos políticos o por la vía de la exclusión o por vías distintas en materia jurisdiccional que lo pueden hacer valer ante el Tribunal Electoral o sus salas. Ya. Oiga, bueno, pues lo seguiremos puntualmente, pero con lo que vio este fin de semana, ¿le parece que Morena se va pareciendo más al PRD o al PRI?
No, yo creo que tienen su propio estilo. No a ninguno. Vaya, no es un proceso del que yo me alegre, personal. 3 millones de militantes, de 300,000 a 3 millones, eso era del partidazo, ¿no? O sea, de los tiempos yo creo casi Fidel Velázquez. Pero fíjate que has tocado un tema importante, Leonardo. Yo no festinaría eso. Me parece que es una expresión muy aventurada el decir que votaron 3 millones en 2 días en 95 centros de recepción. Yo estaba haciendo la cuenta y es una tarea titánica, Leonardo. Es casi, no sé, corresponderían a 50 votos por minuto. Yo recuerdo, y lo recordaba hoy en la tarde en algún medio, en el debate con López Dóriga, ¿sí? en el 88, y lo hago en términos generales, no podíamos justificar las votaciones, porque decían en la Sierra de Durango o en la Sierra de la montaña de Chiapas, una diputada, que no quiero decir su nombre, ganó con 120,000 votos, y hacían las cuentas y decían, pues no puede ser, no te daba incluso cada minuto uno votando, no te daba en todas las casillas. Yo diría que tienen que ser muy moderados los dirigentes. Yo no tengo argumentos para festinar, y por esa razón aconsejo moderación, porque si les hacen cuentas y siguen presumiendo los 3 millones en 95 centros de acopio de votación, pues no van a salir las cuentas, Leonardo. Mejor que busquen otro discurso de la conciliación, de la reparación, de la atención a los militantes, de una disculpa a los fundadores de Morena, que no estaría mal, pero bueno, ya en eso no me meto. Por eso es que siempre he insistido, Leonardo, que quiero inscribirme y quiero participar, porque quiero ser el presidente de la Reconciliación Nacional. Por eso he insistido en que podemos llegar al mismo puerto sin tanta polarización y sin tanto odio. Por eso quiero ser el sucesor del presidente de la República, porque tengo capacidad y talento para enfrentar los grandes retos nacionales, estos desafíos tan formidables a los que nos estamos enfrentando. Pero hay que seguir luchando, no hay que desanimarse, mi estimado amigo Leonardo Curcio. Pues ánimo, doctor Monreal, le agradezco mucho que haya conversado esta noche con nosotros. Estoy para servir al auditorio y a ti y a tus colaboradores. Saludos y buenas noches, que descansen. Y ya está en el enlace, mi querido Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues encantado de saludarte, con el gusto de siempre estar contigo, con tu auditorio, ya aquí en México. Después de un muy productivo viaje. Oye, ¿qué tema traes? Porque yo tengo una inquietud, pero te escuchamos a ti primero. Mira, Leonardo, hoy al mediodía dieron a conocer los resultados de la ENSANUT 2021, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Es un ejercicio por demás importantísimo. Vaya, esto se levanta entre agosto y noviembre. Son más de 12,600 hogares los que se visitan. No es solo una encuesta con preguntas y respuestas, hay pruebas en materia de salud. Y es un ejercicio que es ya sistémico, y esto es parte de la importancia que revierte, vaya, porque si bien tenemos encuestas tipo de salud desde serias, desde finales de los 80, es a partir de 2006 que pudiéramos decir que tenemos la ENSALUD con parámetros que pueden ser comparables. Y esto es fundamental porque, mira, cuando uno se pone a dieta, pues no importa si la primera vez la báscula tenía 5 kilos más o menos, si te pesas diario, pues te va dando una tendencia. Cuando tú tienes una encuesta
que se realiza con los mismos parámetros de manera sistémica cada cierto número de tiempo, te va dando una idea de cómo van las cosas. Con los resultados primarios que hoy pude revisar a lo largo de la tarde, es una encuesta muy larga, los anexos son importantes, hay que darle mucho tiempo y hay temas para conversar. Tú y yo podríamos conversar 2 meses con los resultados, pero escogí algunas cosas que me parece relevante comentar o que de primera lectura me parecen muy importantes en la discusión pública y de los cuales tenemos que tener respuestas. Lo primero que te diría en el englobado es que hay una verdadera catástrofe en materia de salud en nuestro país. Los resultados son muy, muy preocupantes en prácticamente todo lo que ahí se mide. Y déjame comentarte algunos de ellos. No, en el 2021, 20% de los hogares reportó necesidades de salud. 1 de cada 5 hogares tuvo que acceder al servicio de salud para recibir atención. El primer dato que es muy preocupante es que 54% de todos los que buscaron atención médica lo hicieron en servicios privados de salud, Leonardo. Este es un dato que realmente preocupa. Una parte importante lo hicieron en los consultorios adyacentes a farmacias, estos consultorios que están pegaditos a las farmacias, que empezaron cuando se requirió por primera vez las recetas para los antibióticos. Muchas farmacias optaron por poner ahí sus consultorios. Bueno, hoy esos consultorios se han vuelto una parte fundamental de la atención primaria. Lamentablemente, sin muchas veces la formación necesaria, la regulación estricta sobre los mismos, etcétera. Creo que regresar a la discusión de los consultorios adyacentes a farmacia es fundamental porque pueden ser bien armados, bien capacitado el personal, con buenos seguimientos, con buen financiamiento, pueden ser una pieza fundamental de entrada a los sistemas de salud, una pieza fundamental para el primer contacto. Pero déjame desglosar un poquito más esto que significa el ir a la atención primaria. Cuando vemos 54% de la población declara no tener acceso a la seguridad social, no a la salud, a la seguridad social, al esquema completo, es decir, no tiene un empleador que le da acceso al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, etcétera. Bueno, de ese 54%, Leonardo, 7 de cada 10 declaran que recibieron su atención médica en servicios privados. Ojo, esta es la población que tendría que estar atendiendo el INSABI. Comparémoslo. En el año 2012, los derechohabientes del Seguro Popular era solo 3 de cada 10 que declaraban haber ido a un servicio privado. Es decir, se voltearon los números en una década en materia de la gente que no tiene seguridad social, que tiene que acudir a los servicios privados. Ojo, esto también sucedió, no con esa dimensión, pero también sucedió en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 40% de los derechohabientes del Seguro Social buscaron atención en servicios privados. En el 2012... O sea, tienes que sacar dinerito de tu quincena para pagar lo que en principio debería ser tu derecho, estar totalmente cubierto. Así es, correcto. Y bueno, pues habrá que disectar porque en efecto, pues COVID vino a cambiar muchas de estas cosas. El gasto en materia de salud de 2018 a 2021 aumentó en más de 30%. Una parte se explica por COVID, pero otra es por esta búsqueda de la salud privada. Otro dato que me parece no solo preocupante, sino que debería de despertar todas las alertas, Leonardo, son los resultados en materia de vacunación. Fíjate, en 2021 solo el 31.1% de los menores de 1 año
tienen su esquema de vacunación completa. En 2012 eso era el 75%. Es decir, a nuestras niñas y a nuestros niños de menores de 1 año no los estamos protegiendo. Aquí hay un tema, Leonardo. Oye, Salomón, nos va a sonar el corte. ¿Me permites que lo saltemos y terminamos la idea? Volvemos. Tenemos la conversación con Salomón Chertorivsky. Nos quedamos en el tema de la vacunación. Salomón, adelante. En efecto, Leonardo, esto es muy preocupante. Nuevamente, entre niños menores de 1 año, niñas y niños menores de 1 año, solo el 31% tiene su esquema de vacunación completo. En 2012 esto era el 75%. Descuidar a los pequeñitos es por lo que después podemos ver brotes de sarampión u otras cosas, como el primer caso de polio que ya se vio en Nueva York. Cuando se descuida la vacunación es cuando nos empiezan a sorprender padecimientos que creímos que ya habíamos erradicado. No se lo merecen nuestras niñas y nuestros niños. Es decir, la información que tiene la ENSANUD es muy rica, es muy importante. Hay en este ENSANUD y se ha hecho un ejercicio continuo para saber temas que están relacionados con COVID. Y, por ejemplo, pues podemos ver cosas muy interesantes como que el 80% de los hogares mexicanos declaran siempre haber utilizado cubreboca, el 17% casi siempre, es decir, tenemos altísima utilización de cubreboca, el 7% de los hogares mexicanos declara haber reducido su actividad física a partir del COVID, 1 de cada 4 hogares mexicanos dicen que disminuyeron su consumo de carne roja, pollo, pescado, es decir, hay muchísima y muy rica información en esta encuesta. Se debe de agradecer el esfuerzo que hace el Instituto Nacional de Salud Pública y el gobierno federal para tenernos esta información. Y ahora, Leonardo, como todo diagnóstico, como toda encuesta, lo que toca es actuar en consecuencia de los resultados que se obtienen. Absolutamente. Oye, me quedé con la preocupación de la vacunación. Me han dicho que hay gente o niños que no tienen la vacunación de viruela porque ya la teníamos erradicada, pero bueno, ahí queda ese pendiente. Y si quieres lo comentamos en otro momento. Pero sí tenía la inquietud después de que publicó el INEGI el tema de las defunciones, Salomón, que la capital de la República es la que registra la tasa más alta. Ya comentamos que por segundo año consecutivo tenemos este exceso de mortalidad, 1.100.000 efectivamente muertos. En épocas normales deberíamos tener 700.000, 2 años, pero la capital encabeza esto y pues yo me pregunto si tenemos explicaciones claras a ese tema. En fin, lo dejo como inquietud, ojalá que en algún momento, Salomón, me puedas atender eso, porque bueno, finalmente creo que merece una explicación. Esta ciudad hay muchas proclamas, mucha política, mucho todo, pero pocas explicaciones de por qué vamos perdiendo. El viernes, fíjate, platicamos con Ricardo Becerra sobre el tema económico, ahora que al presidente le gustó de nuevo el PIB, pues resulta que la Ciudad de México pierde 2.5 de su PIB, y bueno, pues yo creo que son conversaciones que debemos tener. Entiendo que aquí nos gusta el plano nacional, pero en lo local hay temas que no debemos perder de vista, Salomón. Creo que tienes toda la razón. En efecto, cuando uno se mete a disectar las diferentes variables de cómo va la Ciudad de México, pues resulta muy preocupante. Ahorita mencionaste tú 2 nada más. Una es COVID y además cuando ves algunas encuestas, entre mucha gente hay esta imagen de que la Ciudad de México manejó bien la pandemia, pero realmente cuando tú ves los números de manera fría, la Ciudad de México por 100,000 habitantes es la ciudad del mundo donde más gente falleció en la pandemia. Es verdaderamente un manejo criminal el que hubo en nuestra ciudad y hay muchos detalles de los que podemos platicar. Ya después vino la vacunación, en donde a la Ciudad de México se le dio mucho más apoyo que a cualquier otra entidad federativa para poder vacunar y eso cambió un poco la percepción. Pero el manejo de la pandemia, la información, los semáforos, los cierres, ha sido realmente una cuestión catastrófica. Y por supuesto, hablando de la economía, la ciudad, que es el 17% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que es el motor nacional, se ha
quedado rezagada. No solo no está creciendo, sino está decreciendo y con eso jala al resto de la economía. No está generando empleos, Leonardo. La Ciudad de México era por mucho siempre el estado que más empleos generaba, por lo menos en los últimos años. Hoy Jalisco, Nuevo León están generando muchísimos más empleos que la Ciudad de México. La Ciudad de México no los está generando. Hay muchísimos temas. Vi que Tabasco, Quintana Roo crecieron un montón hasta, digamos, niveles casi asiáticos, pero sí, la capital no ha tenido eso. Salomón, te agradezco mucho el comentario y ya platicaremos la semana próxima. El agradecido soy yo, querido Leonardo. Que haya bonita semana para ti, para todo el auditorio. Gracias. María Marván. Y saludo a la doctora María Marván, ella es la presidenta del Consejo de Transparencia Mexicana, y hoy la saludo con enorme cercanía por la situación que ya le platicaba el viernes. Mi querida María, no sabes cuánto lamento lo que ocurrió, cuánto apreciábamos a Nacho Marván, y bueno, pues te agradezco mucho que a pesar de todo estés con nosotros este lunes. Doctora. Te lo agradezco muchísimo, Leonardo, recibo tu cariño y el de muchísima gente, la verdad, sorprendente la cantidad de gente que ha dado muestras de cariño, pues con el mismo corazón abierto y con la misma gratitud, de verdad. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa el día de hoy, María? Mira, yo creo que la semana pasada fue muy significativo todo el tema de la austeridad franciscana, de la pobreza franciscana pasando de la austeridad republicana. Puede sonar muy simpático el juego de palabras, pero la verdad es que sí creo que deberíamos de ser un poco más exigentes para entender qué es lo que está significando en la mente del presidente esto de austeridad republicana y pobreza franciscana. Y te voy a decir por qué. Porque si analizamos el gasto público de los 3 años de gobierno, no ha habido una disminución en el gasto público. Entonces, pensar al estilo Trump que el Estado se está haciendo chiquito porque está gastando menos, no solo es una ilusión, es una absoluta mentira. Entonces, lo que el presidente quiere es ahorrar en un conjunto importante de cosas que parecen ser muy llamativas, como por ejemplo los viáticos de los funcionarios públicos, los salarios de los funcionarios públicos, el tener un avión presidencial, etcétera, para realmente poder invertir en los proyectos a los que él les ha dado prioridad y en los que no solo ha gastado mucho dinero, sino que además ha gastado de manera muy lejana a, ya no sé si llamarle austeridad, pero a una planeación republicana. Tenemos un aeropuerto en el que se invirtieron pues muchos millones de pesos, que lleva 4 meses inaugurado y virtualmente parado, porque no ha logrado no solo convencer a las líneas aéreas a llevarse vuelos para allá, sino que México no tiene la calificación 1 en el grado de aeropuertos, la Ciudad de México, fundamentalmente por la forma en la que se contraponen el AIFA con el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces uno dice, bueno, la austeridad republicana se trata de no ir de viaje, de pagar mal los salarios, de ahorrar en que la gente no vaya a restaurantes elegantes. Hombre, los restaurantes todos nos los podemos ahorrar. Los salarios bajos creo que nos han salido muy caros. La ecuación que planteó el presidente en algún momento de 99% lealtad, 1% capacidad, o 90-10, porque a veces usa un porcentaje y a veces usa el otro, pues hombre, a lo mejor sí nos ahorra algo en términos de salarios, pero nos está costando mucho. El problema de Segalmex tiene que ver con salarios bajos.
El problema del agua en Monterrey, pues también tiene que ver con la incapacidad de Conagua de prever qué es lo que estaba sucediendo. El problema de la seguridad, yo me pregunto si no también tiene que ver con esto. Es decir, me parece de verdad un insulto a la población estar hablando de una austeridad franciscana como pretexto para castigar todavía más los sueldos de algunas personas que quisiéramos que ganaran y ganaran bien trabajando en el gobierno. Las comidas se pueden ahorrar, el alcohol en las comidas se puede ahorrar, los viajes en primera se pueden ahorrar, pero la verdad es que a mí me dicen que no va a ir nadie de México a Estados Unidos, de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a tratar de enderezar el barco con el TEMEC, porque estamos en una situación muy apremiante y porque hay que ahorrar en eso. Me parece que estamos entendiendo muy mal lo que es la función pública, lo que es el gasto público y lo que debe ser la responsabilidad en el gasto público. Totalmente, porque seguimos gastando 7 billones y tú y yo seguimos pagando exactamente los mismos impuestos. Hace un ratito platicamos con Gabriel Llorio, el subsecretario, y me decía que no tienen todavía un sobrante de 160,000 millones de pesos, con lo cual, así como pobreza franciscana, ¿no? Una especie de medianía, clase mediera. Pero tengo la impresión, María, no sé si tú lo compartes, que al presidente como que le pasaron el guión de hace 4 años, ¿no? Porque pues ya sacar el tema de que te vas a ahorrar en el avión presidencial, va a decir, presidente, pues si ya lo rifamos y ya no lo usamos. Pensiones de los expresidentes, pues yo no sé si le puede sacar más jugo, pero hace muchos años que no las cobran. Los sueldos, se supone que tienen todos tope. Ya vimos que ha habido el intento por señalar a magistrados y a integrantes de otros gobiernos, pero viajes al extranjero y primera clase, pues se supone que ya no pasan, a menos que el presidente nos diga quién de sus funcionarios viaja en primera clase, y se supone que no hay choferes, no hay asesores, no hay nada de eso. O sea, llevamos 4 años de ley de austeridad republicana aprobada. Por tanto, creo que sí se le confundieron en este caso, discursos. Le pasaron uno del 2019, María, y no uno del 2022. Creo que el problema, además de la posible confusión, es que acusa una gran desesperación. Es decir, sí se está dando cuenta que los ahorros que él pretendía lograr con los sueldos, salarios, viáticos, el avión presidencial, pues es la verdad el austericidio más grande que hemos vivido, porque ni se usa, se echa a perder y además hay que pagarlo. No ha podido dejarlo de pagar un solo mes. Inventó una rifa que no fue rifa, donde se vendieron boletos, que no hubo boletos, donde algunos de los ganadores reclamaron que se les iba a dar un dinero de eso y nunca lo recibieron. Yo creo que lo que acusa es una gran desesperación de que las cosas no están saliendo como él pensaba, de que no está teniendo el flujo de efectivo que él esperaba y que realmente pues ya entramos en la fase final. Y que sus obras, María, le están saliendo bastante más caras de lo que esperaba, ¿no? Mucho más caras y muchos menos útiles, entre otras cosas porque por ahorrar tiempo y dinero no se hizo una planeación estratégica, no hubo licitaciones y no hubo la prevención de sacar los permisos que se necesitaban, las manifestaciones de impacto ambiental, etcétera. Está desesperado con que el Poder Judicial le esté parando las cosas, porque eso también nos cuesta dinero y nos cuesta a todos los mexicanos. Y ante 2 años que le restan de su periodo con bastante poco que hacer, creo que su desesperación es la retórica y la demagogia. Sí. Decían los funcionarios, no, presidente, no se lance sobre el aguinaldo, porque era otra de las famosas, ¿no? Hay que quitarles al aguinaldo a los funcionarios, y no, por favor, ya no nos toque, después de pues el enorme esfuerzo que han hecho, y como tú dices, con sueldos acotados. María, pues como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo, y agradezco tus condolencias, de verdad, de corazón. Y va de nuevo el abrazo con todo el cariño. Cuídate mucho. La doctora María Marván, es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Pues ahí está el tema. Ya escuchó usted, en un momento más subimos a nuestras redes sociales la conversión con Gabriel Llorio. Tendrían ahí un excedente de 160,000 millones. Entonces, bueno, pues si algún funcionario tiene que viajar, pues ojalá que no le recorten los viáticos. Oiga, presidente, pues yo tengo que pagar la comida igual que todos los demás y ahora estoy en viaje de trabajo. Ahí escuché al subsecretario que había ahí un excedente de 160,000 que da para darles pues una vida digna. Yo siempre hablo en favor de los funcionarios, porque además de los macacos estos que te hacen la vida imposible, sí hay una buena parte, la inmensa mayoría que trabaja por este país. Hay unos muy ideologizados, que es el tipo de funcionario que no deberíamos tener. Este país, igual que todo Occidente, pasó de la lógica de botín, esto de yo estoy con el compromiso del presidente. No deberían estar con el compromiso del presidente, deberían estar compromiso con el país. Deberían estar administrando los bienes públicos y, bueno, pues para eso requerimos funcionarios públicos de carrera, que es lo que este país debería tener en prácticamente todas las áreas y remunerarlos apropiadamente para que vivan con decoro y que la República, por supuesto, los compense como lo merecen. Marc Hernández, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Comentarte que la madrugada de este lunes pues fue asesinado el expresidente municipal del municipio de San Sebastián del Oeste, de nombre Luis Alberto Arredondo. Este municipio se ubica cerca a la zona de Puerto Vallarta, en la zona de la costa norte de Jalisco. Cuando gobernó Luis Alberto Arredondo, Leonardo, pues fue del periodo 2018 al 2021, electo por el Partido Verde. Y resulta, según la Fiscalía de Jalisco, que fue asesinado porque estaba consumiendo bebidas embriagantes con otros dos hombres, y uno de ellos, por diferencias no se especificaron de qué tipo, pues sacó un arma y prácticamente pues les disparó, asesinando al ex alcalde y dejando herido a la otra persona, Leonardo. Bueno, pues así están las cosas. ¿Algún apunte más, Marc? Sí, así de lamentable, y pues la Fiscalía ya tiene identificado al agresor. Nada más hacer un apunte más, que el ex alcalde Luis Alberto Arredondo, pues en este momento ya se desempeñaba recientemente como agricultor y ganadero, y pues aún así fue asesinado, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Marc. Michelle Rivera, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Te informo que saldos de ríos desbordándose, arroyos también que pusieron en riesgo a la población, cerca de 7 incidentes relacionados con inundaciones en el municipio fronterizo de Nogales, y la infraestructura de Hermosillo, la capital del estado, pues bastante dañada. Es el saldo de las lluvias de este fin de semana que duraron este día sábado y domingo, y que, bueno, afortunadamente este día pararon, pero el Servicio Meteorológico Nacional adelanta que en los próximos días van a continuar las lluvias en algunas zonas de la entidad. Es importante decir que los arroyos que se generan en algunos municipios, como es el caso de Nogales, doctor, pues obviamente generan accidentes, y muchas personas, incluyendo algunas que van entre sus vehículos, son arrastrados por estos grandes lagunas también que se hacen dentro de la ciudad. Y bueno, las imágenes se hacen virales, impactantes, sobre todo cuando las personas desafían estos fenómenos naturales dentro de su ciudad. Es importante decir también que Protección Civil mantiene alerta al Estado por las lluvias que se vienen en las próximas horas. Muy bien, pues espléndido. Gracias por el reporte. Nos vamos. Cuídese mucho. Que tenga un mes de agosto inolvidable y recuerde, sea rabiosamente feliz. Se lo merece.